Saludos una vez más y una vez más manifiesto mi gratitud al Señor, muy especialmente por estar frente a ustedes y sobre todo compartir la preciosa palabra del Señor. Semanas atrás hemos comenzado a hablar de lo que estamos denominando el glorioso ministerio del Espíritu Santo en el mundo hoy. La importancia, ya lo hemos dicho, es extraordinaria. En realidad, lo que Dios hace en el tiempo presente, a través de la Iglesia, depende fundamentalmente de lo que el Espíritu Santo puede hacer en cada uno de nosotros como parte de esta hermosa obra de Dios que es la Iglesia. Estamos usando un pasaje que es un pasaje como unos pocos en las Escrituras, donde confluyen personajes, situaciones, palabras incluso, que revelan una doctrina o sientan un modelo de la manera como Dios comienza a actuar y seguirá actuando conforme a ciertos mandamientos o a ciertos principios fundamentales que tienen que ver con la naturaleza de su reino en la tierra. Hechos capítulo 2, versículos 1 al 13, es uno de estos pasajes luminares, donde cada detalle, cada palabra, es cosas que nos ayudan a entender bien de qué se trata lo que Dios nos está diciendo y va a hacer a través de los principios establecidos en dicho pasaje. Leo entonces Hechos capítulo 2, versículos 1 al 13. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud, y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos hablar en nuestras propias lenguas, en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes. Les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios, y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían: están llenos de mosto. Pues bien, la razón por la que estamos usando este pasaje, y lo vamos a seguir leyendo, es porque Pentecostés es una palabra que abarca, que determina el modelo o el marco dentro del cual la Iglesia cumple su ministerio. No es algo que quedó allá en el pasado. Pentecostés se denominaba una de las 3 grandes fiestas establecidas por Dios para su pueblo Israel. La gran fiesta primera era la Pascua. 50 días después de la Pascua,
celebraban la segunda gran fiesta, que es Pentecostés, precisamente una palabra que significa quincuagésimo, porque se contaban 7 semanas a partir de la fiesta y al siguiente día se celebraba la fiesta de Pentecostés. Se le atribuyen por lo menos 3 nombres: la fiesta de las primicias, la fiesta de las semanas y la fiesta de las cosechas. De las semanas, justamente por aquello de que se celebraba 7 semanas después, al día siguiente, luego de la Pascua. De las primicias, porque era tradicional que en esos días se comieran panes elaborados con los primeros granos de la cosecha. Pero fundamentalmente Pentecostés era la fiesta de la cosecha. Era la fiesta que se celebraba precisamente cuando el pueblo de Israel disfrutaba de las abundantes cosechas, fruto de la bendición de Dios. Una de las cosas que establecimos claramente la semana pasada es que la expresión los tiempos postreros no se refieren a acontecimientos que van a suceder en un tiempo distante o futuro. Lo establecimos claramente por la propia palabra de Dios, que tiempos postreros es un periodo de tiempo que abarca cientos o miles de años, que se inició con la venida del Señor Jesucristo y concluirá cuando Cristo vuelva, establezca su reino milenario y entonces vengan los cielos nuevos y la tierra nueva. De manera entonces que los tiempos postreros tienen un periodo extenso para nosotros. Ahora bien, cuando hablamos de las cosechas, la fiesta de las cosechas, que comienza en Pentecostés y continúan todo el tiempo denominado los tiempos postreros o los postreros días, y no terminará esta gran cosecha hasta que en los últimos días, en el día final, en el día del Señor, cuando el Evangelio del Reino se predique en todo el mundo, entonces vendrá la jornada final de esta gran sucesión de cosechas, por así decirlo. De manera que seguimos en el tiempo de la cosecha. Y vemos eso cuando ese mismo día de Pentecostés Pedro se pone de pie y con la unción del Espíritu Santo comienza a explicar a esa multitud que habían venido de diversas naciones de la tierra precisamente a celebrar en Jerusalén, la santa ciudad, esta gran fiesta. Y allí, en ese día, Pedro exhorta a la gente que se vuelvan a Dios, y nos dice la palabra que por lo menos 3,000 personas fueron añadidas a la iglesia del Señor. Hechos 2:41 como 3,000. Días después de Pentecostés, cuando Pedro y Juan van a la iglesia, al templo, al templo, y en el pórtico de Salomón había allí en la parte exterior un paralítico. Dios usa milagrosamente a Pedro y levanta a ese paralítico. Este suceso conmocionó a la ciudad, y en el versículo 4 del capítulo 4 de los Hechos dice que en esa ocasión se agregaron 5,000 personas más, y comienza una serie de acontecimientos extraordinarios, portentosos. En el versículo 14 del capítulo 5 dice que gran número de gente creían, gran número así de hombres como de mujeres. Y seguimos viendo la manera poderosa, soberana, como el Espíritu comienza a edificar el reino de Dios visible, la iglesia del Señor Jesucristo. Ahora bien, esta es
la forma como la iglesia debe ministrar. Yo creo que Pentecostés es el hecho que manifiesta los parámetros, las formas y todos los elementos suficientes para que la iglesia tenga un ministerio con marcas, con resultados sobrenaturales. Pentecostés entonces es el modo, el ambiente, la manera, los recursos, cómo la iglesia va a cumplir su ministerio. De manera entonces que cuando afirmamos esto estamos haciendo quizás una afirmación que puede sonar tendenciosa o sectarista, porque yo soy pentecostal, Asamblea de Dios o Assembly of God es parte del movimiento pentecostal de los últimos tiempos, pero queremos establecer algunos principios, algunas nociones que sostienen lo que estoy afirmando, que la iglesia tiene que vivir de acuerdo a lo establecido en Pentecostés. Primeramente porque la iglesia es una y la misma del siglo I y del siglo XXI. En 1 de Corintios capítulo 12 hay una de las varias analogías que las escrituras usan para explicar qué es la iglesia. Pero en 1 de Corintios capítulo 12, prácticamente todo ese capítulo describe a la iglesia como un cuerpo y se refiere a los miembros, a los que somos los que conformamos la iglesia, como diferentes miembros con diferentes funciones para que la iglesia manifieste lo que la palabra dice que es el cuerpo de Cristo. Filipenses capítulo 1 dice que la iglesia es el cuerpo de Cristo, la plenitud de aquel que lo llena todo en todo, y que por sobre todas las potestades el Señor ha puesto a Cristo como cabeza de la iglesia. De manera entonces que la iglesia es una sola. Ha pasado 21 siglos y es la misma iglesia. Es decir, no hay una iglesia del siglo I, del siglo XV, del siglo XXI, es la misma iglesia. En cierta manera es como el cuerpo. Yo estoy pisando los 80 años. Y desde entonces mi organismo, mi cuerpo se ha renovado casi totalmente, por lo menos 7 veces. Porque los científicos nos dicen que las células, que son la base de la vida del cuerpo, se renuevan de una manera automática constantemente, están en constante renovación. Algunas células se renuevan más frecuentemente que otras, pero la renovación total de las células de mi cuerpo, de la totalidad, los billones de células que conforman mi cuerpo, ha mudado por lo menos una vez de 7 a 10 años. Algunas mucho más, porque algunas se renuevan en días, otras en meses, otras algún año o 2 años, pero la totalidad o la casi totalidad se renuevan en un lapso tope de 7 a 10 años. La iglesia, por supuesto, cada generación, cada cierto tiempo, va, digamos, cambiando de membresía, pero es la misma iglesia. ¿Por qué? Porque, primeramente, la iglesia tiene sus raíces en la palabra de Dios. Dice en Mateo 13:31, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Hebreos 4:12, ese pasaje muy familiar, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos,
y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. De manera que la iglesia se nutre de la palabra que es eterna. El Señor, cabeza de la iglesia, según leemos en Efesios 1, 22 y 23, que ya lo mencioné y lo voy a repetir, y sometió, dice la palabra, todas las cosas bajo sus pies. Está hablando de Jesucristo, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Cristo la cabeza, según Hebreos 13:8, es el mismo ayer y hoy. Y la vida de la iglesia depende del Espíritu de Dios, del poder de Dios. Yo planté, dice Pablo, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Primera de Corintios 3, versículo 6. Y ese pasaje harto familiar para nosotros los cristianos, Mateo 16:8, donde el Señor dice que Él edificará su iglesia y que las puertas del Hades no prevalecerán sobre ella. De manera que la iglesia nació el día de Pentecostés como iglesia y no ha cesado de vivir. No ha desaparecido en ningún momento, porque depende de la vida del Espíritu. Depende de la vida que Dios le da milagrosamente. Y aún la expresión que es tan común entre nosotros los cristianos, iglesias muertas, es una afrenta. No hay congregaciones muertas. Puede haber congregaciones deficientes, congregaciones con cristianos que no están bien enraizados en el Señor, pero no hay iglesias muertas, a menos que el Señor, la cabeza de la iglesia, esté muerto también. Y usted y yo sabemos que eso no puede ser posible, porque es el Dios eterno el que mora en la iglesia. Hechos 9:31 dice, y el Espíritu Santo era el que como se movía en la iglesia. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Bien se ha dicho que el libro de los Hechos es el libro de los hechos del Espíritu Santo, porque allí está descollante, visible, irresistible el avance de la iglesia por el poder del Espíritu Santo. A través de la historia ha habido momentos gloriosos en la vida de la iglesia, pero a través de la historia también hay momentos oscuros, donde la iglesia ha declinado en extremo, ha sido arrastrada por fuerzas extrañas a ella y ha estado envuelta en situaciones que no son propias, es decir, la iglesia organizada, porque dentro de la iglesia visible organizada siempre ha habido un remanente, siempre, que se ha mantenido fiel a la vocación de su Señor y firme en la fuente, en su fuente de vida, que es el Espíritu Santo. Estamos en el siglo XXI. Y ahora, en el contexto de esta pandemia, de esta terrible crisis que está quebrando al mundo entero, no solamente a la iglesia está afectando a toda la sociedad humana. Naciones poderosas en Europa, Estados Unidos, todos por igual están sufriendo los estragos de esta plaga del COVID-19 o coronavirus, como se le conoce popularmente. Cuando Dios permite una crisis como esta, está dando una oportunidad
está esperando que los no creyentes reaccionen y se vuelvan a Dios. Pero también está trabajando con nosotros. Está esperando que la iglesia reasuma. No estoy diciendo que toda la iglesia, no podemos generalizar, pero hay síntomas visibles, hechos visibles, que nos indican que la iglesia está en un estado de postración. Alabamos a Dios porque hay siervos de Dios que tienen una visión clara, gloria al Señor, y se mantienen firmes en el cumplimiento de su ministerio. Hay congregaciones que se mantienen bien claramente enraizadas en la palabra y dependen del Espíritu Santo. Pero en términos generales, estamos viendo situaciones que realmente nos hacen sentir que tenemos que tomar decisiones drásticas. Y Dios está permitiendo este flagelo. En cierta manera, esta pandemia puede ser una bendición para el mundo entero, según cómo nosotros, la iglesia, reaccionemos, respondamos. Dios es fiel para cuidarnos, no hay discusión. Dios es misericordioso para guardarnos si clamamos a Él. Eso no hay duda que así es. Pero Dios quiere hacer algo más que guardarnos de la parte dolorosa de una crisis como esta. Dios puede protegernos y lo está haciendo de hecho. Testimonio casi unánime de los cristianos es que Dios está guardándonos, porque Dios es bueno, misericordioso. Pero hay más que tenemos que esperar. Tenemos que estar conscientes que estamos haciendo lo que debemos hacer. Tenemos que estar conscientes de nuestro llamamiento y de nuestra honrosa responsabilidad de ser testigos de Cristo, de ser la embajada del reino de Dios. Y prestemos atención a hechos que son evidentes. Por ejemplo, ahora la iglesia está siendo azotada por problemas que son comunes al mundo también. Podemos mencionar así sin especificar cifras porque son tan evidentes. Por ejemplo, la tasa de divorcios entre cristianos es casi igual a la tasa de divorcios entre no cristianos. Tenemos problemas de adicciones. La pornografía está haciendo estragos en la iglesia, aún en el cuerpo ministerial. Hay una fragmentación dolorosa. Estamos nosotros mismos, los cristianos, defendiendo nuestros pequeños reinos, los famosos ismos, calvinismo, arminianismo, pentecostalismo y tantos ismos que hemos dejado que se introduzcan en el seno de la iglesia, y nos hemos dejado arrastrar por estas corrientes que no hacen sino dar testimonio que las cosas no están marchando bien en nuestro seno como pueblo de Dios. Cuando hacen encuestas, cada vez hay más gente en este país que no acepta la Biblia